Se me estaba olvidando que tengo que grabar la presentación. Pero ya, qué bueno que vamos a comenzar. Les decía que este tema es muy amplio, pero es muy importante porque son cosas que hacemos todos los días y no sabemos ni por qué, o cuál es el origen, o cuál es la importancia, o cuál es el peso que tienen, ¿sí? Todo se hace por algo. Y a veces, como lo hacemos todos los días, pues lo damos como por un hecho. Pero todo tiene una razón de ser. Pues vamos a iniciar con la presentación. ¿Sí la ven la presentación? ¿Sí la están viendo? Sí. Muy bien, qué bueno. Vamos a iniciar. Ahí se ve. Personas y familia, derecho de las personas. El objetivo de este título es comprender las principales disposiciones acerca del derecho de las personas, así como sus atributos y capacidades, las cuales regulan a todo individuo. El capítulo 1, atributos de las personas físicas y morales. Capítulo 2, de la capacidad de las personas, obviamente. Capítulo 3, del estado civil de las personas. Capítulo 4, del domicilio. Y capítulo 5, del nombre que llevamos nosotros. El nombre de pila, como le dicen. Muy bien. Los atributos de las personas físicas y morales. Los atributos de las personas físicas son seres humanos, son la capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. O sea, somos nosotros como ser humano, la capacidad jurídica que tenemos, el estado civil que tenemos, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Eso, todos esos conceptos nos, nos dan ahora sí que el existir de cada persona. Nosotros existimos cuando nacemos como personas, sí, ahí existes, pero no están ni en ningún registro de nada. Entonces, al momento, por eso se hace el registro civil. Se hace el registro civil y desde ahí empiezas a existir en el lugar donde te registraron. Desde ahí empiezas a tener derechos, obligaciones, y de ahí todo el mundo sabe que existes. Por eso, en muchas instituciones, a la hora que vamos a un trámite, tu acta de nacimiento, tu IFE, tu pasaporte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que te hace existir, jurídicamente hablando. Los atributos de las personas morales son capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad. ¿Cuáles son las personas morales? Las personas morales son las empresas, las asociaciones, los sindicatos, los grupos que se organizan y que le dan un nombre. La persona jurídica, que también es lo mismo que persona moral, puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes y a los que por la consecución de un fin social durable y permanente es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. Entonces, toda empresa que existe en México es una persona moral o persona jurídica y tiene un nombre como Impulsora del Norte, Especialistas del Norte, Sindicato Único de Trabajadores de no sé qué, de no sé qué, Asociación de Taxis de México, etc. Todas esas son las personas morales. Y todas las personas morales, al igual que las personas físicas, tienen un domicilio, tienen capacidad jurídica, estado civil no, tienen patrimonio, tienen nombre, pero el nombre se les llama
por su razón social. Tienen domicilio también. Casi lo mismo que las personas. La capacidad de las personas morales se distingue de las personas físicas en dos aspectos. En las personas morales no puede haber, en las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de la inteligencia por locura, idiotismo, imbecilidad, etc. Eso no puede existir en las personas morales. En las personas morales su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. ¿Qué significa esto? Las personas morales, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. Cuando se crea una empresa, señores, cuando se crea una empresa, tú le designas en su acta constitutiva cuál es el fin de esa empresa. Ya sea, es una empresa que creamos para dar servicio a la industria del petróleo. Entonces, esa empresa se va a dedicar solamente a hacer cuestiones derivadas del petróleo o de hidrocarburos o de energéticos, etcétera. Todo lo que se refiere a eso es lo que va a hacer. Una persona creada para dar servicio a temas de petróleo no puede ser escuela, por ejemplo. Entonces, no pueden desviar eso, no se les permite. Entonces, en el acta constitutiva, donde van creando la empresa, donde le dan nombre y quiénes son los que lo forman, le dan sus estatutos y cuál es su rol de negocio, por decirlo así, qué es lo que va a hacer. Entonces, a eso se refiere este párrafo. En las personas morales, su capacidad de goce está limitada a la razón de su objeto, naturaleza y fines. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Todo bien? Si tienen alguna duda, me dicen. En cuanto al patrimonio de las personas morales, observamos que aun cuando de hecho algunas entidades como los sindicatos y las asociaciones políticas, científicas, artísticas o de recreo pudieran funcionar sin patrimonio, existe siempre por el hecho de ser personas la capacidad de adquirirlo. Es decir, cualquiera que sea su objeto y finalidades deben de tener la posibilidad jurídica de adquirir los bienes, derechos y obligaciones relacionados con sus fines. Por lo general, las empresas de índole mercantil como la sociedad anónima de capital variable, la sociedad por comandita simple, hay muchos tipos de sociedades mercantiles que forzosamente tienen que tener un patrimonio, ya sea social, un capital social o un patrimonio. ¿Qué significa el patrimonio? Pues una empresa, un inmueble, vamos, un inmueble donde están sus oficinas o un inmueble donde está la empresa en sí, la bodega, la fábrica, la tienda, etcétera. Ese es el patrimonio. Entonces, pero aquí nos dice que, por ejemplo, los sindicatos, decía cómo los sindicatos y las asociaciones políticas, científicas, artísticas o de recreo pudieran funcionar sin patrimonio. Esas asociaciones pueden funcionar sin un patrimonio específico, pero no impide a sus integrantes obtener patrimonio, o sea, obtener o comprar propiedades que las usen para el fin del sindicato o de las asociaciones políticas o científicas. Por ejemplo, acá es lo que decía hace ratito, las sociedades civiles o mercantiles que por su naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio, es lo que decía, es un elemento forzado que tengan un patrimonio las empresas o sociedades civiles o mercantiles para su constitución. Si tú quieres constituir una empresa, constituir significa crear una empresa desde cero. Crear una empresa, antes de crearla físicamente, hay que crearla en el papel para que tenga personalidad jurídica. Entonces, eso se le llama constituir la sociedad, civil o mercantil. Tiene que tener un patrimonio. O sea,
O sea, o un capital social que es indispensable formar desde el nacimiento, de entre y a través de las operaciones que llevan a cabo los socios, en dinero, en bienes, trabajo o servicios. O sea, su capital social o su patrimonio pueden ser dinero, bienes inmuebles o muebles, puede ser también, trabajo o servicios. El trabajo de una persona, por ejemplo, si una persona es especialista en una actividad, es experto en una actividad, ese trabajo de especialista tiene un valor y ese valor se le da dentro de la sociedad, de la empresa. Por ejemplo, en las sociedades, un paréntesis, en una empresa se forma el socio capitalista, que es el que tiene el dinero, el socio que tiene el conocimiento de cómo hacer las cosas y el socio que va a trabajar. Lo pueden formar así y así juntan una empresa entre tres elementos básicos, indispensables para que funcione una empresa. ¿Sí me siguen hasta aquí? Muy bien, continuamos. Los atributos de las personas físicas, volvemos a nosotros, o seres humanos, son la capacidad, otra vez, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Los atributos de las personas, la capacidad del ejercicio, a ver, creo que aquí me repetí algo en la presentación. Los atributos de las personas morales son capacidad, patrimonio, denominación, fuerza social y domicilio y nacionalidad. Y lo capítulo 2 de la capacidad, goce y de ejercicio. Dice, la capacidad es el atributo más importante de las personas. Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica. Esto puede ser total o parcial. Es la capacidad de goce el atributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio que se refiere a las personas físicas puede faltar en ellas y sin embargo existir la personalidad. La personalidad, compañeros, la tenemos desde que nacemos. Tenemos nombre y tenemos personalidad, incluso antes de nacer. La ley nos reconoce que incluso antes de nacer ya la tenemos. Se hace legal cuando nos registran en el registro público, perdón, en el registro civil. Bueno, se me fue. En el registro civil, una vez nos registrados, se hacen valer esos derechos que tenemos. Pero desde que nacemos ya los tenemos. Entonces, en el tema de la capacidad, está un poco limitada porque cuando eres menor de edad, hay ciertas cosas que no puedes hacer. La capacidad viene muy aparejada a partir de que eres mayor de edad. Pero la personalidad la tienes siempre. O a veces puedes ser mayor de edad, pero no tienes la capacidad. Porque a lo mejor estás enfermo, tienes alguna enfermedad, alguna discapacidad que no te permite tomar ciertas decisiones o firmar ciertas cosas. Entonces, para eso necesitas un representante. Pero la personalidad la tienes desde que naces. Y se hace valer cuando nos hacen el registro en una oficina del registro civil. La capacidad se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad, pero cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. La capacidad viene a construir la posibilidad jurídica de que exista ese centro ideal de imputación y al desaparecer también tendría que extinguirse el sujeto jurídico. Cuando te mueres, pues se extingue y desaparece esa capacidad de la que estamos hablando. La capacidad de goce puede ser como un ejemplo. Tú tienes capacidad de goce por ejemplo, de recibir una herencia.
¿sí? Tienes la capacidad de goce de recibir una herencia. No la tienes todavía, pero tienes esa capacidad para hacerlo. Una vez que se hace, ya eres sujeto de obligaciones, de derechos y obligaciones. Todo sujeto debe tenerla, esa capacidad. ¿Sí me siguen hasta aquí, señores? Muy bien. Grados de la capacidad de goce. El grado mínimo de capacidad de goce existe en el ser concebido, pero no nacido. Fíjense, desde que eres concebido, ya tienes capacidad de goce. De acuerdo al Código Civil, que nazca vivo y presentarse ante el registro civil vivo 24 horas. Tú naces y desde las 24 horas siguientes ya tienes la obligación, ahora sí que moral, de registrar, de que te registren en una oficina del registro civil. Esta forma mínima de capacidad de goce permite al embrión tener derechos subjetivos patrimoniales, como el derecho de heredar, de recibir en legados o recibir una donación. Fíjense, desde que eres un embrión ya tienes esa capacidad. Pero si no te registran ante la oficina de registro civil, pues no saben quién eres, no saben si existes. Por eso es lo importante. Por eso, bueno, yo he conocido gente que cuando nacen sus hijos, el tema del registro ante la oficina de registro civil lo dejan para, como que no es tan importante y pueden pasar meses para hacerlo. Y no. Imagínense ustedes un caso hipotético, que nazca un hermanito de ustedes y Dios no lo quiera, o bueno, reciban una herencia de sus abuelos y todos los hijos de mi hermano reconocidos, etcétera, sí, de mi hermano reconocido, etcétera, van a recibir esta herencia, por ejemplo. Y si el hermanito no lo registraron, pues en ese momento no va a obtener derecho, que no está registrado. Digo, es un caso hipotético, pero por eso es lo importante de registrarlos lo más pronto que se pueda. De ahí viene esa importancia. No nomás hay que registrarlo ya no es para que sepa, no, es que le genera derechos y obligaciones también. Primero derechos y ya con la edad, obligaciones. Pero ya es capaz de heredar. Ciso B, capacidad de goce para los menores de edad, que es muy similar a la de los mayores de edad, salvo lo exclusivo para la mayoría de edad. Pues, por ejemplo, votar, ser votado, tener un crédito en un banco, por ejemplo, tiene que ser mayor de edad. Inciso C, tercer grado de goce es para los mayores de edad en pleno goce de sus facultades mentales y los de interdicción por locura, idiotismo, imbecilidad o uso constante de drogas y enervantes. ¿Saben ustedes qué significa? Y los de interdicción por locura. A ver, el tercer grado de goce para los mayores de edad en pleno goce de sus facultades mentales y los de interdicción por locura. También los que están, o sea, interdicción significa que ahí están, existen, pero tienen esta incapacidad para poder tomar decisiones por locura, idiotismo, imbecilidad, uso constante de drogas y enervantes. Entonces, para eso necesitan un representante nombrado por sus familiares y de comprobada confianza, etcétera, de la familia, para que pueda decidir por él en algunos asuntos. ¿Sí me siguen hasta aquí? Muy bien. Capacidad de ejercicio. Es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica, es decir, hacerlo personalmente.
estar presente. Es la capacidad de ejercicio, es poder demandar, es poder reclamar, es poder comprar, vender. Todo eso que sabemos hacer, de todo eso que hacemos siempre, nos la da esta capacidad de ejercicio, de casarte, de divorciarte, de tener hijos, todo eso es la capacidad de ejercicio. Y luego nos vamos al grados de incapacidad, al ser concebido pero no nacido. Obviamente se pierde, es un grado de incapacidad. Desde el nacimiento hasta la emancipación, mayoría de edad. ¿Saben qué es lo que es emancipación? ¿Alguien sabe del grupo? La emancipación es cuando, por ejemplo, yo creo que aquí en México no se da mucho, pero esto viene desde Europa, Francia, por allá. Sí se dan poco. Cuando el hijo es menor de edad, pero él quiere independizarse de los papás y él se va a mantener por sí solo. Él va a vivir en su propia casa, él va a trabajar por sí solo, él se va, pues así, mantenerse por sí solo. Hay una serie de requisitos para hacer eso y no hay vuelta atrás. Hasta que llegue a su mayoría de edad y ya es normal. Eso pasa mucho cuando jóvenes que todavía no tienen edad, menores de edad, este, la muchachita queda embarazada y el muchachito pues ahí está. Y bueno, ellos de repente deciden irse de su casa, vivir, rentar una casita entre ellos y mantenerse a sí mismos. Haz de cuenta que está emancipado. Claro, que eso lo hacen como una decisión personal, pero una forma, hay unos requisitos para emanciparte de tus padres o de tus tutores o de tus padrastros, pero es cuando eres menor de edad y te quieres independizar. Y se corresponde a los menores emancipados en donde existe solo incapacidad parcial de ejercicio y consiguientemente semicapacidad. Pueden realizar todos los actos de administración relativos a sus bienes muebles e inmuebles sin representante. Pueden también ejecutar los actos de dominio relacionados con sus bienes muebles. En cambio, tienen una incapacidad de ejercicio para comparecer en juicio necesitando un tutor. Para celebrar actos de dominio sobre bienes inmuebles es menester la autorización judicial. En esos casos en particular, en los actos de dominio, por ejemplo, el tema de los inmuebles, como rentarlos o venderlos, requieren, ahí en ese caso requieren del tutor o del representante o de autorización judicial. Eso es para los emancipados. Corresponde a los mayores de edad privados de inteligencia o cuyas facultades mentales se encuentran perturbadas. También cuando los mayores de edad están privados de inteligencia o cuyas facultades mentales se encuentran perturbadas, también ocupan un representante, un tutor o algo, porque ellos no tienen la capacidad de decidir o de firmar o de acceder o de modificar alguna situación. Requieren de un representante forzosamente. Capacidad de ejercicio es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica, es decir, hacerlo personalmente, eso ya lo habíamos visto. Y luego aquí les puse lo que es el emancipado, tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita durante su menoría de edad del consentimiento del que lo emancipó para contraer matrimonio antes de llegar a la mayoría de edad. Si el que le otorgó la emancipación ejercía la patria potestad y ha muerto o está incapacitado legalmente al tiempo en que el emancipado intenta casarse, necesita el consentimiento del ascendiente a quien corresponda darlo. Y en su defecto, el del juez, de la autorización judicial para la enajenación de gravamen o hipoteca,
de bienes raíces, de un tutor para los negocios judiciales. O sea, para ese tipo de cosas necesitan un representante forzosamente cuando son menores de edad. Capacidad para actos de dominio y para actos de administración. Capacidad de dominio y actos de administración es muy común. Cuando tú vendes tu casa, si tú eres el propietario no tienes ningún problema. Pero si no eres el propietario, necesitas tener, si la quieres vender o si la quieres rentar, por ejemplo, necesitas un poder de actos de administración. Que el propietario te dé un poder de actos de administración. Si quieres vender o comprar, necesitas un poder de actos de dominio que te otorga el que va a comprar o el que va a vender. Se usa muchísimo, más de lo que se imaginan. La capacidad para celebrar actos de dominio supone la propiedad, la autorización legal o la del propietario para realizarlos. Es decir, estos actos de dominio pueden celebrarse primero por el propietario. El propietario no tiene ningún problema. Segundo, por aquel que sin ser propietario tiene autorización de la ley para realizarlos, o sea, el poder que les menciono. Será el caso de los que ejerzan la patria potestad y la tutela. Bueno, en ese caso también, cuando es un menor de edad y va a vender una propiedad o es incapaz, pues necesitan ser representados por el que le está tomando la patria potestad o la tutela, previa autorización judicial. ¿Y qué dice aquí? Un tercero por aquellos que tienen un mandato especial o una representación voluntaria facultados para celebrarlo. El estado civil de las personas. El estado civil de las personas consiste en la situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, el Estado o la nación. Los elementos del estado civil son ser hijo, puede ser padre, esposa, pariente por consanguinidad o por afinidad o por adopción. Esos son los tipos de estado civil. Tú eres hijo, tú eres padre, tú eres esposa, pariente por consanguinidad, por afinidad, por adopción. De nación o estado, nacional o extranjero. ¿Ustedes saben cuáles son los parientes por afinidad? No. Ok. Los parientes por afinidad, que menciona aquí la ley, son sus cuñados, sus cuñadas, básicamente. Cuñados y cuñadas. Esos son sus parientes por afinidad. Ok, continuamos. Estado y capacidad. No podemos dejar de lado algunos autores. El libro menciona muchos. En cada cosa que dice, en cada tema de que habla, lo sustenta también y le da forma con la opinión de algunos juristas, muy reconocidos todos. En este caso, el estado y capacidad por Planioli y Bonaccais dicen que el estado de las personas, escriben dichos autores, es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad y en la familia. Estos dependen de tres hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco por consanguinidad o por afinidad. O sea, todos estos elementos, compañeros, nos dan, como les decía hace un momento, nos ponen en la tierra, nos dan la existencia. Si estás casado, si estás soltero,
tus parientes, tus primos, tus parientes por afinidad, los consanguíneos son sus hermanos, sus primos, los que están más cercanos. Todo eso nos da personalidad, nos da capacidades de gozar muchas cosas, nos sujeta derechos y obligaciones también. Todo eso, por eso nos decimos primos, parientes consanguíneos, parientes por afinidad. A la hora de las herencias, ahí es donde se ve mucho esa parte. Por eso lo importante también de tener esa parte en orden, porque si no es un relajo. Derechos y características del Estado civil. Con relación al estado de las personas, la ley otorga dos acciones fundamentales: la de reclamación de Estado y la de desconocimiento del mismo. En la primera, se faculta a quien carece de un cierto estado para exigirlo, si se cree con el derecho del mismo. ¿Qué quiere decir con esto? En la primera se faculta a quien carece de un cierto estado. Por ejemplo, una persona que es mexicana, pero no le han dado su nacionalidad. Por ejemplo, alguien con nacionalidad mexicana por naturalización. Entonces, él tiene la capacidad de exigir al Estado su carta de naturalización o cualquier otro caso. En el registro civil, por ejemplo, me pusieron el nombre equivocado o me pusieron una fecha equivocada. Él tiene la facultad de reclamar al Estado que corrijan esa situación. Entonces, a eso se refiere esta parte. En la segunda acción, el titular de un determinado estado está facultado para impedir que otro se atribuya o perciba los beneficios morales y patrimoniales inherentes al mismo. En este caso, en la segunda acción, ahora es el Estado. A la hora que alguien quiere recibir una herencia, el Estado tiene que checar, a ver, ¿tú por qué quieres la herencia? ¿Tú quién eres? No, pues yo soy hijo. A ver, ¿cómo te apellidas? Y a ver, enséñame tu acta de nacimiento. ¿Cuándo te registraron? Tu acta de matrimonio. ¿Tienes hijos? ¿Cuáles hijos tienes? Entonces, el Estado controla esa parte. ¿Sí? Nosotros podemos exigir, y el Estado a su vez controla esa parte, buscando que el que vaya a recibir la herencia sea el que realmente lo merece. Por ser hijo, por ser hermano, por ser familiar, etc. Posesión del Estado. La posesión es un estado de hecho que revela un poder físico del hombre sobre las cosas que produce consecuencias jurídicas. ¿Qué ejemplo les puedo dar aquí? La posesión del Estado. La posesión es un estado de hecho que revela un poder físico del hombre sobre las cosas que produce consecuencias jurídicas. Por ejemplo, cuando una persona o una empresa, una persona física le renta un inmueble al Estado, por ejemplo, a un organismo del gobierno. Ese hombre se ha hecho acreedor a derechos y obligaciones ante el Estado por esa situación, y lo mismo el Estado hace ahí, porque el Estado está usando esa propiedad. Por ejemplo, ese sería uno de los ejemplos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí me siguen? Un poquito medio revuelto, pero hay que... Oh, está muy bien. Ok, muy bien. Continuamos. Efectos de las sentencias relativas al Estado civil. La sentencia ejecutoriada constituye la verdad legal, aun cuando en ocasiones no corresponda a la realidad. Fuentes del Estado civil: parentesco, matrimonio, divorcio, concubinato. Cuando hay un tema de derecho civil y cuando el Estado presenta su sentencia ejecutoriada es que ya ejecutó la sentencia, se acabó el proceso, ya castigó,
o ya cobró, o ya multó, ya no hay nada que hacer. En esa rama ya no hay nada que hacer. A veces puede ser injusto, pero ya se hizo ya. Se puede impugnar antes de la sentencia ejecutoriada, pero ya una vez que esté ejecutoriada, ya no hay nada que hacer. Derechos del Estado civil. El Estado civil de las personas origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y otros no valorizables en dinero. Tales son los derechos de heredar en sucesión legítima, de exigir alimentos y de llevar el apellido de los progenitores. En cuanto a la mujer casada, no obstante que la ley no lo indica, es costumbre que lleve el apellido de su esposo, pero después el propio. En los apellidos de las mujeres cuando se casan, Leticia Cortina de Ramírez. Yo soy Ramírez, por ejemplo. No es ley que se tenga que apellidar con el apellido del esposo. Esa es una mera costumbre, pero la ley no lo exige. Y nunca será ley. Así se queda, y por eso, de hecho, hay gente que lo puede cambiar. Hoy ahorita ya hay matrimonios donde la esposa ya tiene sus dos apellidos de soltera. Porque realmente ese debería ser lo correcto, pero por costumbre así se empezó a manejar. No sé desde cuándo ni por qué, pero así se maneja. Y eso es desde hace mucho y creo que es una costumbre en todo el mundo. Prueba del estado civil. En principio, el estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias del registro civil. Por eso lo importante de esta oficina de registro civil. Porque ahí lo que más se ve son adopciones, nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios. Es lo que más se ve. Objeto de registro civil es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica a través de un sistema organizado todos los actos relacionados con el estado civil de las personas, mediante intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública, a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno, en juicio y fuera de él. Cuando hay un juicio e intervienen las personas, obviamente, y el juez es un juicio, por ejemplo, sucesorio de herencias, el juez inmediatamente, ¿tú quién eres? Pues soy fulanito de tal, y soy hijo del señor tal. Ah, sí, tráeme tu acta de nacimiento. Inmediatamente. Y esos documentos que emite el registro civil son documentos o actas testimoniales de valor probatorio pleno. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja. Tienen valor probatorio pleno. Antecedentes. El origen del registro civil viene del siglo pasado. Como costumbre eclesiástica, las iglesias registraban nacimientos, muertes y casamientos. Cuando la del Estado... es que aquí está mal escrito. Yo me equivoco también. Del Estado surge la idea de independizar los actos de registro civil de las creencias religiosas. Es desde 1870 donde se genera el primer libro de registro civil. ¿Qué pasaba en la historia? Las iglesias de España y de Francia hacían eso, tenían esta costumbre de registrar las muertes, los nacimientos, básicamente. Todo lo registraban en libros, todos con fecha tal, se casó tal persona, etcétera, etcétera. Llega la colonización a México, llenan de iglesias el país y traen esa misma costumbre de registrar todo. Entonces, pero hubo un tiempo en la historia, se investigan un poquito, en donde con Benito Juárez hay una ruptura de la iglesia
y el gobierno. Entonces, quiero pensar, aunque no lo dice ahí, quiero pensar que desde ahí se empezó a hacer el Estado responsable de esos registros y empezó a tomar esa costumbre y a darle formalidad y empezar a registrar todo ese tipo de cosas. Entonces, de ahí surge esa costumbre de registrar a la gente y se originan las oficinas de registro civil. Y por ahí andan a dar los libros esos de 1870, donde registraban todo a mano, ¿verdad? Ahorita ya todo es digital. Pero esa es la historia del registro civil. Definición y características de las actas de registro civil. Las actas de registro civil son instrumentos en los que consta de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en los libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial del registro civil. En las actas del registro civil intervienen el oficial del registro civil, que las redacta y autoriza, la parte o partes, los testigos y los declarantes. ¿Alguna duda hasta aquí con el registro civil? Se fijan, es algo que hacemos todos los días. Va muy bien, va muy bien. Ok, es lo que hacemos todos los días. Registramos a nuestros hijos cuando nacen, etcétera. Y a veces no sabemos ni por qué. Y pues tiene todo un precedente esto, ¿no? Y de ahí surgen una bola de cosas. O sea, del domicilio. Se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. Tiene dos elementos, el de residencia habitual y el de propósito que establecerse en determinado lugar, con el propósito de establecerse en determinado lugar. Diferencia entre domicilio y residencia. Residencia se entiende la estancia temporal de una persona en un cierto lugar, sin la intención de radicarse en él. La residencia puede servir, por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales e interpelaciones. La residencia también sirve para levantar determinadas actas del registro civil, por ejemplo, un acta de defunción. Y el domicilio no, el domicilio sirve de base para determinar la competencia de los jueces y la mayor parte de los actos civiles. Es permanente, la residencia es temporal. El domicilio impone por la ley a determinadas personas. El domicilio lo impone. Escribo muy rápido y luego sale impuestos. Impuesto. Impuesto por la ley a determinadas personas. Por ejemplo, en este caso particular, en donde dice que el domicilio es impuesto por la ley a determinadas personas. Testigos protegidos, por ejemplo. Vas a vivir aquí. Funcionarios, vas a vivir aquí. Ese es tu domicilio. O a los que meten a la cárcel, que tienen cárcel domiciliaria, pues es un domicilio. Fijo, permanente. Domicilio convencional es el que se tiene derecho de designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Por ejemplo, domicilio convencional puede ser tu domicilio fiscal. Si tienes una empresa, ¿cuál es el domicilio de tu empresa? Ese es el domicilio fiscal. Ahí puedes notificarme cosas, asuntos legales, alguna notificación de alguna multa, etcétera. Ese puede ser el domicilio convencional. El domicilio determina la competencia de los jueces. ¿Cuál es tu domicilio? En Apodaca. El tema es en Apodaca. O es que vivo en San Nicolás. Bueno, entonces ve a San Nicolás, por ejemplo. O vivo en el estado de Chiapas. Ese tema lo tienes que ver en Chiapas, porque la competencia del asunto que estás teniendo
es en Chiapas. Los jueces o las autoridades que deben ver ese asunto por su competencia, dependiendo de tu domicilio, es donde tienen que tocar ese asunto. No sé si me expliqué bien. Pues con eso concluimos, señores. Con eso concluimos. Este capítulo más del nombre, pues básicamente podemos hablar que el nombre, ese nadie nos lo puede quitar, eso nos lo ponen desde el registro civil, nadie nos lo puede quitar en la historia. Empezó las personas solamente con un nombre y luego le fueron agregando apellido. ¿Saben ustedes cómo se fue agregando los apellidos? Antes, que no había urbanización ni nada de eso, decían Juan, el que vive por el río o que está al lado del río, entonces Juan del Río, o Juan de las Palmas, por donde está el bosque de palmas. Bueno, pues Juan de las Palmas o Juan Palma, por ejemplo. O Jorge, el que tiene muchos niños, por ejemplo, Jorge Niño, y así se empezaron a generar los apellidos. Del Valle, el que vivía ahí en el Valle, aquel. Así se empiezan se empezaron a hacer los apellidos. También en España, y luego vienen acá, y así se empezó, así fue como se empezó a hacer la cuestión de los apellidos, pues para identificar y determinar quién es quién, porque siempre ha sido ese el problema. Antes, ahorita ya está el registro civil, ya hay apellidos, pero antes, ¿cómo le empezaban a hacer? Antes con el puro nombre, pero empezó a haber cada vez más gente, y luego los empezaban a identificar así, el camino, el de la palma, el del valle, el del río, etcétera, etcétera, ¿no? Así fue como se fue formando el nombre, y el nombre, pues bueno, pues te da una identidad. Si no tienen alguna duda, algún comentario o algo, aquí terminamos, o podemos abrir una sección de preguntas y respuestas por chat o por el micrófono. Ahorita es cuando. Esta presentación de personas y familia y de esos capítulos, sí quiero ser bien claro con ustedes, lo estamos viendo por encimita, porque no nos alcanza el tiempo. No nos alcanza el tiempo, una semana para ver todos los temas. Son temas muy extensos. Entonces yo lo que les quiero decir es que lean todos los capítulos, o sea, el capítulo completo. Lean el capítulo completo, es muy importante. Yo lo que hago es leo todos los capítulos, todas las hojas del libro, capítulo por capítulo, y lo saco un resumen de lo que creo que es más importante y de lo que deben lo que siento yo que deben de aprender. Pero a veces me quedo un poquito preocupado porque puede ser que se me pase algo. Y por eso les digo, lean todos los capítulos, porque a la hora del examen pueden venir cosas que yo no estoy tocando aquí. Pero de que viene en el libro, viene en el libro. Por eso es importante que se pongan a leer. Leí una pasada del libro, pero ya me lo explicó y ya quedó muy claro, muy interesante. Gracias. Qué amable, qué bueno, qué bueno. Como quiera el libro, están en su aula. Si se fijan en el aula, al principio está el libro ahí lo bajamos. Creo que sí está ahí en el libro, lo voy a checar, pero sí, estoy casi seguro que ahí lo pusimos. Si no, me avisan. Si no, está en internet, ¿eh? El libro también está en internet. ¿Alguna otra cosa, señores? Todo bien, todo bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Como quiera, me reitero a sus órdenes, cualquier cosa, cualquier duda, estoy al pendiente ahí a través de la plataforma. ¿De acuerdo? Ya está, profe. Gracias. Gracias. Ok, gracias. Al contrario, que tengan buena tarde. Igualmente.